Kevin Costner, el símbolo perdurable del cine estadounidense, el protector estoico en El guardaespaldas, el soñador en Campo de Sueños, y el intrépido cineasta que dio vida a Danza con Lobos, cambiando para siempre la forma en que Hollywood cuenta sus historias. Desde las polvorientas tierras de Linwood, California, hijo de un cavador de zanjas y una humilde trabajadora social, ascendió no por privilegio, sino por pura voluntad, una fe inquebrantable y una ardiente creencia en el poder de las historias humanas. No es solo un actor, es un arquitecto de las emociones, un hombre que talló la verdad del silencio, convirtió la soledad en poesía, y construyó mundos donde la esperanza y el desamor caminaban de la mano. Sin embargo, detrás de esa voz calmada y esa mirada orgullosa, yace un corazón marcado y maltratado por las tormentas. 2 matrimonios rotos, 7 hijos de 3 mujeres, y los restos de un amor destrozado por la traición, consumido por guerras judiciales y enterrado bajo pérdidas que ni siquiera la gloria pudo borrar. Los aplausos nunca pudieron ahogar el silencio que seguía, el reflector nunca pudo calentar el frío de un hogar vacío. Y ahora, a los 70 años, la tormenta regresa más oscura, más pesada y más cercana que nunca. Si Kevin Costner alguna vez ha tocado tu vida a través de un papel, una sonrisa o un espíritu inquebrantable, hónralo con un me gusta, como un saludo silencioso al hombre que ha sangrado en silencio, cargado su cruz a través del fuego de la fama y sin embargo, aún elige brillar como la última antorcha ardiente de Hollywood. Es desgarrador imaginar que el hombre cuya fuerza silenciosa un día estabilizaría el mundo, comenzó su vida en el silencio y las sombras. Un niño frágil tragado por la incertidumbre, luchando por sobrevivir mucho antes de atreverse a soñar. Kevin Michael Costner nació el 18 de enero de 1955 en el polvoriento suburbio de Linwood, California. El hijo menor de William Bill Costner, un cavador de zanjas que ascendió a técnico de líneas eléctricas, y Sharon Ray, una trabajadora social de ojos amables y manos cansadas. La suya era una vida construida al borde de la supervivencia. El olor a aceite y metal se adhería a la ropa de Bill. Sus botas siempre estaban cubiertas del color de la tierra que trabajaba. Sus manos gruesas y marcadas hablaban un lenguaje de trabajo que no necesitaba traducción. Sharon llegaba a casa cada noche con el peso de las penas de otros en los ojos. Sin embargo, aún encontraba la manera de tararear suavemente mientras cocinaba la cena en una estufa que silbaba más de lo que quemaba. Su hogar era pequeño, sus sueños modestos, pero el amor, callado y constante, los mantenía cálidos cuando los inviernos se filtraban por las delgadas paredes de casas alquiladas. Kevin aprendió temprano lo que significaba ver a su padre arreglar cosas que se rompían, máquinas, cercas, espíritus, y lo que significaba ver a su madre sostener su agotamiento como si fuera gracia. En ese pequeño hogar, la supervivencia no era una palabra, era el aire que respiraban. Pero bajo esa calidez, persistía un silencio que nunca abandonó a la familia. 2 años antes de que naciera Kevin, en 1953, la tragedia ya había tocado sus vidas. Su hermano mediano, Mark Douglas Costner, vivió solo un día antes de que su pequeño corazón dejara de latir. Fue el tipo de pérdida silenciosa que remodela una familia sin ser mencionada jamás. Desde ese día, el amor en el hogar de los Costner se volvió algo feroz, protector y a veces duro. Bill y Sharon cargaron su dolor como una sombra que no podían soltar. Su padre se volvió más estricto, decidido a mantener a sus hijos restantes a salvo de un mundo en el que ya no confiaba. Su madre, aunque gentil, se volvió más callada, doblando su afecto en miradas largas y gestos cuidadosos. A veces, cuando Kevin era pequeño, la sorprendía parada inmóvil en la cocina, con los ojos fijos en un rincón vacío de la habitación. Una mirada que contenía tanto amor como algo innombrable, un recuerdo del hijo que nunca llegó a sostener. Bill se quedaba en silencio en esos momentos, sus manos ásperas apretando la mesa como si pudiera mantener unida a la familia por pura voluntad. Esa ausencia colgaba en el aire, como una sombra, suave pero implacable.
Y tal vez fue allí, en ese dolor sin palabras, donde Kevin aprendió por primera vez cómo suena el dolor cuando elige el silencio en lugar de las lágrimas. Para cuando Kevin cumplió 12 años, ya había empaquetado su vida en más cajas de las que la mayoría hace en toda una vida. Los Costner siempre estaban en movimiento. Compton, Ventura, Visalia, Condado de Orange, persiguiendo trabajo, persiguiendo estabilidad, sin alcanzar ninguna por mucho tiempo. Cada mudanza era otro pequeño desamor. Nuevas escuelas, nuevas caras, nuevos comienzos que siempre terminaban demasiado pronto. Siempre estábamos empacando, siempre empezando de nuevo, recordaría más tarde. Aprendí a mantener mi mundo dentro de mí. El sonido de la cinta adhesiva rasgando cartón se convirtió en la banda sonora de su juventud. No era el ruidoso ni el atleta estrella. Era el chico al que los profesores olvidaban llamar, el niño callado al fondo del aula que escribía poemas en lugar de respuestas. Una noche, mientras otro camión de mudanzas se alejaba, Kevin se sentó en el asiento trasero, observando cómo las luces de la calle parpadeaban como recuerdos que no se le permitía conservar. No lloró, solo susurró un adiós a otro pueblo que nunca lo conoció. Fue cruel, de la manera en que solo la infancia puede serlo, enseñándote a despedirte antes de que aprendas a pertenecer. Pero a través de ese dolor silencioso, algo inquebrantable echó raíces. Una creencia de que, aunque el mundo no lo viera, él aún podía construir algo que durara. En sus últimos años de secundaria, había crecido, no solo en estatura, sino en corazón. Ese raro crecimiento tardío finalmente lo llevó a 1,85 metros. Pero el verdadero crecimiento ocurrió dentro. El chico que una vez vivió en las sombras comenzó a encontrar su propia luz. En los coros de la iglesia, su voz temblaba de anhelo. Por las noches, escribía poemas sobre cielos y segundas oportunidades. Soñaba con lugares abiertos, con tierras que no se movieran bajo sus pies, con historias que nunca tuvieran que ser empaquetadas en cajas. La disciplina de su padre se convirtió en su brújula, y la fe de su madre en su fundamento. Un día diría, supongo que estaba acostumbrado a empezar de nuevo. Esa frase no era sobre mudar casas, era sobre la vida misma. Cada despedida había tallado fuerza en él. Cada silencio le había enseñado a escuchar más profundamente. Aprendió temprano que la vida no te debe comodidad, solo te ofrece oportunidades para empezar de nuevo. Y de esas oportunidades, Kevin Costner construyó el coraje para contar historias que conmoverían al mundo. No porque naciera para la grandeza, sino porque fue forjado en los lugares callados e invisibles donde la grandeza comienza. ¿Qué cuesta un sueño cuando tienes 23 años, una nueva esposa, nada de dinero y un corazón demasiado inquieto para sentarse? Para Kevin Costner, el precio lo fue todo: seguridad, certeza y el orgullo silencioso de un joven que no quería decepcionar a las personas que amaba. En 1978, recién graduado de la Universidad Estatal de California en Fullerton, con un título en marketing y finanzas, hizo lo que todo buen hijo debía hacer: encontró un trabajo estable. Cada mañana se abotonaba la camisa, sonreía para el mundo y moría un poco por dentro. El sueldo era constante, la vida predecible. Pero el silencio dentro de él era ensordecedor. Su corazón no estaba en los números, estaba en las historias, en los mundos invisibles que nadie más podía ver. En algún lugar entre las filas de cubículos y el zumbido de las máquinas de escribir, comenzó a darse cuenta de que la seguridad era una muerte lenta. Entonces, el destino intervino, con el rostro de Richard Burton. Fue un vuelo ordinario de regreso de su luna de miel en México. Ordinario hasta que Kevin miró a su derecha y vio a uno de los más grandes actores vivos sentado a su lado. El aire entre ellos se sentía cargado, como si el destino mismo hubiera tomado asiento. Nerviosamente, le confesó a Burton un secreto que había ardido dentro de él, durante años. Quería actuar, pero tenía miedo de intentarlo. Burton lo estudió, con ojos cargados de 1000 papeles, y dijo simplemente: «Tienes ojos verdes, yo tengo ojos verdes, creo que estarás bien». Cuando el avión aterrizó, la limusina de Burton se detuvo en la pista mientras Kevin y su nueva esposa esperaban un autobús. Burton se asomó por la ventana, el ruido del mundo desvaneciéndose a su alrededor, y susurró 2 palabras que resonarían por el resto de la vida de Kevin: «Buena suerte». Ese intercambio fugaz, no más largo que un suspiro, abrió algo dentro de él que nunca volvería a cerrarse.
En cuestión de semanas, renunció a su trabajo. El mundo no aplaudió, le dio la espalda. Empacó una maleta, una chaqueta de segunda mano y condujo un destartalado Datsun hacia Los Ángeles con apenas suficiente dinero para gasolina. Lo que siguió no fue la lucha romántica que la gente imagina, fue hambre, frío y desesperación silenciosa. Lavó barcos, condujo camiones de reparto, dio tours en autobús por las casas de estrellas de cine, mientras se preguntaba si alguna vez tendría una propia. Algunas noches, el calor de su apartamento fallaba y se acurrucaba completamente vestido, susurrándose a sí mismo. Solo un día más. Sigue adelante. El olor a sal y diésel se le pegaba. Sus manos se agrietaban por el trabajo. Ya no perseguía la fama, perseguía la supervivencia. Y a través de todo, nunca llamó a casa. El orgullo no lo permitía. Los días se fundían en una neblina de agotamiento y rechazo. Llevaba una carpeta de fotos de cabeza que se arrugaba por el sudor de sus manos, tocando puertas de casting que nunca se abrían. «Deja tu foto», decían sin levantar la vista. A veces, caminaba kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Sus zapatos se desgastaban, su estómago se apretaba por un hambre que parecía un nudo permanente. Noches lluviosas en Chatsworth. Se sentaba en su coche fuera de las puertas del estudio, viendo a los extras salir bajo las luces, sus risas resonando en la niebla mientras él permanecía en la oscuridad, invisible. Los Ángeles había prometido sueños. En cambio, le dio silencio. Sin embargo, incluso en ese silencio, algo se endureció. Una resolución callada de que no regresaría a casa derrotado. Entonces, una tarde, un compañero de clases de actuación mencionó una pequeña producción, una película barata de playa que necesitaba cuerpos para llenar el encuadre. Sin paga, sin promesas, solo una oportunidad de estar en un set real. Kevin apareció descalzo, con el cabello blanqueado por el sol, la piel quemada por el sol de California. «Solo necesitamos a alguien que haga el trabajo», dijo el director. Él asintió. Eso era todo lo que sabía hacer. Cuando la cámara finalmente se volvió hacia él, sintió que algo cambiaba. No esperanza, sino desafío. Por un momento, el mundo se desvaneció. Solo estaban él, la lente y un voto silencioso de que nunca dejaría de presentarse. Su primer gran oportunidad llegó con esa película, Cecil Beach, USA, y casi lo rompe. Barata, torpe y estrenada años después contra su voluntad. Se sintió como una broma cruel. «Deseé poder comprar cada copia y quemarla», admitiría más tarde. Pero la humillación era solo la mitad del dolor. La otra mitad era ser invisible. Durante 6 largos años, audicionó y desapareció. Los agentes de casting apenas levantaban la vista, las caras se difuminaban, las puertas se cerraban y el sueño que había ardido tan brillante comenzó a parpadear. Consiguió un papel en The Big Chill solo para que todas sus escenas fueran cortadas de la versión final. Vio el estreno solo, con su nombre borrado, su fe colgando de un hilo. No solo estaba quebrado, era invisible. Sin embargo, se negó a rendirse. Pasaba las noches en clases de actuación, aprendiendo a convertir el silencio en verdad, el rechazo en resiliencia. Los sueños no abren puertas, diría más tarde, solo te dan la fuerza para seguir tocando. Y en 1985, cuando Lawrence Kasdan, el mismo director que una vez lo había cortado, lo llamó para un nuevo papel en Silverado, Kevin Costner finalmente salió a la luz. Cuando la cámara rodó, el hombre olvidado del borde de Hollywood ardió en la pantalla como alguien que había esperado toda su vida por ese único momento. Los aplausos que siguieron no fueron por suerte, fueron por supervivencia. ¿Qué sabor tiene la gloria cuando se mezcla con sudor, duda y el aguijón del agotamiento? No llegó a Hollywood, erupcionó. Un hombre que una vez condujo camiones y lavó barcos, ahora estaba en el centro de cada pantalla, cada titular, cada sueño. El mundo no tenía idea de que el alma más callada que alguna vez ignoró estaba a punto de cambiar el cine para siempre. Había pasado años aprendiendo a sobrevivir en el silencio, y ahora ese silencio finalmente habló por él. Cuando Silverado llegó a los cines en 1985, el nombre de Kevin Costner ya no pasaba desapercibido. Se quedaba. Era rápido, magnético y desarmadamente humano. El tipo de presencia que no parecía actuación, sino verdad capturada en celuloide. 2 años después, en Los Intocables, se convirtió en la encarnación de la virtud estadounidense. Coraje silencioso, convicción moral, un hombre que se mantenía erguido en el caos.
La película recaudó más de $100 millones, pero lo que le dio a Kevin fue algo más raro: respeto. Por primera vez, no estaba luchando por ser visto, estaba luchando por estar a la altura de lo que la gente veía en él. Con Durham Bull en 1988 y Campo de Sueños un año después, talló su nombre en el alma misma del cine estadounidense. Cuando se paró en ese campo de maíz susurrando «Si lo construyes, él vendrá», el público sintió que hablaba directamente con ellos, con cada persona que alguna vez había construido algo con fe y esperado un milagro. Para 1990, a los 35 años, Kevin ya no se contentaba con solo actuar. Quería crear. Hipotecó su propio dinero, formó Tig Productions y se propuso hacer Danza con Lobos. Hollywood lo llamó locura. Un western de 3 horas en Lakota. Suicidio profesional, dijeron. Los estudios le suplicaron que cortara los largos silencios, pero él se negó. Ese silencio, les dijo, es donde vive la verdad. Quería que la película hablara por aquellos a quienes la historia había silenciado, para recordar al mundo que la verdad tiene muchas lenguas. El presupuesto se disparó a 22 millones. Las tormentas derribaron sets, los actores renunciaron y él pasó noches solo en un tráiler helado preguntándose si había destruido su vida por un sueño en el que nadie creía. Cuando la película finalmente se estrenó, no solo tuvo éxito, trascendió. Danza con Lobos recaudó 424 millones, ganó 7 Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y convirtió al chico de Linwood en uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Sin embargo, detrás de los aplausos, él permaneció inmóvil, susurrando «No confiaba en mí mismo». La sala retumbaba, pero para él solo había silencio, el mismo silencio con el que había comenzado. Los siguientes años fueron una tormenta de triunfos y fatiga. Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, en 1991 recaudó 390 millones. Sin embargo, los críticos se burlaron de su acento. Sonrió para las cámaras, pero el ruido de los elogios comenzaba a sonar como cadenas. Ese mismo año, entró en JFK de Oliver Stone, una tormenta política que puso a prueba su coraje más allá de la actuación. La película cuestionaba al gobierno mismo y los titulares lo llamaron imprudente. Kevin no retrocedió. Cualquier discusión sobre lo que podría ser verdad solo puede hacernos más libres, dijo. Luego vino El guardaespaldas, en 1992. Esperó un año por Whitney Houston para aceptar el papel y rechazó un salario de 10 millones a cambio de una participación en las ganancias. Fue una apuesta que solo un hombre que alguna vez contó monedas para gasolina podía tomar, y dio frutos más allá de la imaginación. La película recaudó 411 millones. Su banda sonora vendió más de 50 millones de copias y Kevin ganó más de 20 millones. Para 1993 estaba entre los hombres mejor pagados de Hollywood, ganando 10 millones por película, un ascenso asombroso para un hombre que alguna vez durmió junto a un radiador frío, susurrándose para dormir. Sin embargo, el costo fue alto. Amigos decían que apenas dormía, dirigiendo sets de día y editando de noche. El éxito puede ser más solitario que el fracaso, confesó. Cuando todos te dicen que estás en lo correcto, comienzas a preguntarte si aún lo estás. Luego vino la caída. Waterworld en 1995 debería haber sido su próximo triunfo. En cambio, casi lo ahogó, literalmente. Huracanes destruyeron sets, los presupuestos se dispararon a 235 millones y casi murió atado a un mástil durante el rodaje. La prensa se burló implacablemente, apodando la película La Puerta de Kevin. Su seguimiento, El cartero, en 1997, fracasó aún más, arrasando con los premios Razzie a Peor Película, Actor y Director. Las mismas manos que una vez sostuvieron Oscars ahora temblaban sobre facturas impagas. Sin embargo, incluso entonces, no maldijo al mundo ni se retiró al confort. Volvió al trabajo. Proyectos más pequeños, historias más calladas, westerns que nadie más se atrevía a hacer. Sabía cómo empezar de nuevo. Lo había hecho toda su vida. Nunca he tenido miedo de volver a empezar, dijo, y tal vez esa sea la verdadera medida de la grandeza. No el rugido de los aplausos, sino la fuerza para levantarse cuando se desvanece. Porque Kevin Costner nunca persiguió la fama. Persiguió la verdad. Y la verdad, como él, nunca se queda abajo por mucho tiempo.
¿Qué pasa cuando el mundo deja de aplaudir y todo lo que queda es el sonido de tu propia respiración? Las tormentas habían pasado, pero lo dejaron vacío. Después del caos, Kevin Costner no necesitaba los titulares para saber que había caído. Lo sentía en el silencio, en el teléfono que ya no sonaba, en habitaciones que alguna vez estuvieron llenas, ahora vacías. Hollywood, que una vez lo coronó, ahora lo atravesaba con la mirada. Por primera vez en décadas no había cámaras ni guiones, solo el zumbido de la duda. No estaba roto, diría más tarde. Estaba vacío, y así es como encuentras lo que es real. Los periódicos se burlaban de él, llamándolo un relicto de los 90, burlándose de la vanidad y el ego. No negó nada. No puedes responder a cada mentira, dijo. Solo la sobrevives. La fama una vez lo llenó. Ahora solo resonaba. Podía vivir sin aplausos, pero no sin propósito. Y por un tiempo, había perdido Andos. En algunas noches, el cuerpo dolía tanto como el corazón. El peso de años persiguiendo sueños presionaba sus huesos. Sin embargo, se negó a quedarse quieto. Aún había algo que decir. En Aspen, la nieve cayó temprano ese año, suavizando todo menos el pensamiento. El fuego ardía bajo, el silencio pesado. A veces, caminaba solo, con botas crujiendo a través de la nieve, preguntándose no por qué el mundo se había apartado, sino por qué él lo había necesitado tanto. No encontró amargura, sino claridad. Tal vez debes caer para recordar cómo levantarte. Una mañana, vio la nieve borrar sus huellas, y sintió, por primera vez, paz. Ese invierno comenzó a escribir de nuevo, no por gloria, sino para recordar cómo se sentía crear. De ese silencio, nació Open Range en 2003, un western modesto con corazón en lugar de espectáculo. Hizo 68 millones con un presupuesto de 26 millones. Pero lo que realmente le devolvió fue su voz. La verdad no necesita gritar, dijo, solo necesita tiempo. La fama te enseña a levantarte. El fracaso te enseña a ser. Cuando Yellowstone llegó en 2018, el silencio se convirtió en trueno. A los 63 años, Costner encarnó a John Dutton, el cansado patriarca de un imperio ganadero, un hombre luchando por proteger lo que no puede reemplazarse. No interpreto héroes, dijo, interpreto hombres que lo intentan. Esa humildad resonó en toda América. Yellowstone se convirtió en el drama de cable más visto, atrayendo 16 millones de espectadores. Para la temporada 5, ganaba 1.3 millones por episodio. No por celebridad, sino por resistencia. Pero los números nunca fueron su medida. El propósito lo era. En el set, aún se levantaba antes del amanecer, botas en el polvo, reescribiendo líneas entre tomas. No puedes fingir la verdad en los ojos de un hombre, le dijo una vez a un joven actor. Y más allá de las pantallas, otro sueño se agitaba, el que se negó a morir. Horizon, an American Saga, había vivido en él desde 1988. Una visión demasiado obstinada para desvanecerse. Los de estudios lo llamaron demasiado largo, demasiado callado, demasiado costoso. Kevin lo hizo de todos modos, hipotecando su casa e invirtiendo 38 millones de su propio dinero. Si falla, dijo, falla con mi nombre en él. En el set en el desierto de Utah, el sol sangraba en el horizonte mientras Kevin estaba junto a la cámara. El viento cortaba su abrigo, el agotamiento pintado en su rostro. Sigan rodando, murmuró, con voz baja pero firme. Lo conseguiremos. No perseguía la perfección, perseguía la verdad. Cuando el primer capítulo se estrenó en Cannes en 2024, los críticos se dividieron. Pero Kevin sonrió. No perseguía aprobación, estaba cumpliendo una promesa. La película ganó menos de lo que gastó, solo 38,7 millones, pero el verdadero beneficio fue la fe. Esa noche, mientras las luces se apagaban, se quedó solo al fondo del teatro. El fotograma final brillaba en su rostro. Un hombre viendo no su triunfo, sino su testamento. A los 70 años, Kevin Costner está donde pocos llegan, no en la cima, sino más allá. Ha convertido la pérdida en legado, el trabajo en adoración y el silencio en canción. Al final, no solo hizo películas, hizo significado. Es cruel cuando el amor llega como luz solar solo para desvanecerse como una tormenta.
Cuando Kevin Costner conoció a Cindy Silva en 1975, en la Universidad Estatal de California en Fullerton, él tenía 20 años. Era inseguro y soñaba mucho más allá de su alcance. Ella era radiante, una actriz en formación con ojos que creían demasiado fácilmente. Se conocieron entre clases, dos almas jóvenes intercambiando risas por coraje. Ella lo llamó el callado, el chico que parecía estar ya en otro lugar, persiguiendo historias que nadie más podía ver. 3 años después, en 1978, se casaron con nada más que un anillo prestado y la fe tonta de la juventud, susurrando que el amor sería su fortuna. Su primer hogar olía a pintura y esperanza, sus muebles rescatados de las aceras, sus noches calentadas por vino barato y charlas interminables sobre algún día. Ella trabajaba turnos dobles. Él conducía por el tráfico de Los Ángeles persiguiendo audiciones que terminaban en humillación, siempre regresando a su voz diciendo, no te rindas. Cuando nació Annie en 1984, Lily en 1986 y Joe en 1988, lloró en el hospital cada vez, sosteniendo deditos y prometiendo que construiría un mundo digno de ellos. Por un tiempo, lo hizo. Hubo picnics, nanas, fotos familiares bajo el sol de California, momentos tan dorados que parecían robados de un sueño. Una vez dijo, Cindy creyó en mí antes que nadie, y esa creencia fue el viento bajo cada comienzo. Pero el éxito devora las mismas cosas que alimenta. Los Intocables, Campo de Sueños, Danza con Lobos. Cada película talló su nombre en el mármol de Hollywood, y con cada premio, otro pequeño silencio se asentó en casa. La fama llegó como una inundación. El hombre que una vez llegaba a casa oliendo a pintura, ahora olía a ciudades distantes y luces de estudio. Ella esperó a través de cumpleaños perdidos y vacaciones borrosas por el jet lag, criando a 3 hijos en Ventura mientras leía sobre su esposo en revistas que nunca compró. Cuando estuvo bajo las luces doradas de los Oscars de 1991, con un smoking perfecto y el corazón vacío, Cindy estaba en casa con 3 niños dormidos, viéndolo a través de una pantalla que se sentía más fría que el vidrio. La confianza no se rompe en un momento, diría más tarde. Se desvanece como la luz al atardecer. Intentaron luchar contra ello. Tomó descansos del rolaje. Buscaron consejería. Escaparon a cabañas tranquilas, esperando recordar cómo sonaba la risa. Pero la distancia ya había echado raíces. Susurros de noches tardías y coqueteos en el set se extendieron. Nada probado, pero todo envenenado. La mujer que una vez terminaba sus frases ahora hablaba en susurros para no romperse. Y el hombre que una vez prometió para siempre, comenzó a darse cuenta de que ya no sabía cómo volver a casa. El éxito puede ser más solitario que el fracaso, admitió, y en algún lugar entre aeropuertos y estrenos, el para siempre expiró silenciosamente. En 1994, después de 16 años juntos, presentaron el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Las negociaciones iniciales fueron brutales. Los abogados de Cindy supuestamente buscaron casi 160 millones, un número nacido no de codicia, sino de desamor y traición. Y después de meses de silencio y abogados, se asentaron en aproximadamente 80 millones de dólares, unos 150 millones en valor actual. No había acuerdo prenupcial, solo confianza. Ella recibió la casa familiar en California y la custodia de los niños. Él mantuvo su compañía de producción y la carga inquieta del éxito. Vas a ver a las personas que más amas, tus hijos, solo la mitad del tiempo, dijo, con la voz quebrada en una entrevista que aún lo persigue. La noche en que se firmaron los papeles, empacó cajas etiquetadas como familia, películas, recuerdos. Compartieron una última comida. Sin acusaciones, sin voces alzadas, solo agotamiento. 2 manos alcanzaron el mismo vaso por hábito, y se detuvieron a mitad de camino, dándose cuenta de que el hábito era todo lo que quedaba. Afuera de la ventana los flashes estallaban como truenos distantes. Dentro, el silencio era ensordecedor. Hollywood lo llamó uno de los divorcios más costosos de su tiempo. Para ellos, fue el funeral de una vida construida con amor. Cindy se retiró de la vista pública. Kevin se ahogó en el trabajo, convencido de que el movimiento adormecería la pérdida. Sin embargo, cada nuevo papel, cada estreno, se sentía como penitencia.
Podía reconstruir la fama, pero no la risa de 3 niños bajo un mismo techo. Años después, mucho después de que el ruido se desvaneciera y su cabello se volviera del color del invierno, condujo de regreso a esa vieja casa en Ventura. El jardín había desaparecido, la pintura estaba agrietada, pero el viento aún movía las cortinas como cuando eran jóvenes. Se paró en la puerta donde ella una vez lo esperaba, escuchando el fantasma de su risa y el eco de pequeños pies por un pasillo que ya no existía. Por un momento, el hombre que había conquistado el mundo vio al chico que solía ser, perdido, esperanzado, perdonado. El hogar, susurró, no es un lugar, es el tiempo que no puedes recuperar. En esa quietud yacía cada lección que había pagado con silencio. Que el amor muere no por enojo, sino por ausencia. Que el éxito es vacío cuando cuesta a los que primero aplaudieron. Que la verdadera riqueza es el tiempo gastado, no el dinero ganado. Kevin y Cindy eligieron la bondad en los escombros, coparentalidad sin amargura, asistiendo a graduaciones lado a lado, unidos para siempre por los rostros que llevaban ambos sus ojos. Su historia sigue siendo el capítulo más humano de su leyenda. La luz solar y la tormenta, el ascenso y la ruina. La prueba de que incluso el amor más brillante puede romperse, pero aún dejar algo sagrado atrás. 2 años pasaron después de la tormenta, y el silencio que siguió se convirtió en su propia clase de compañero. Kevin Costner trabajó incansablemente, filmando, viajando, sonriendo para las cámaras, pero cuando las luces se apagaban, la única voz que escuchaba era el eco de su propia respiración. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, aunque el aire aún llevaba el aroma de algo roto. El hombre que una vez creyó en él para siempre, ahora se movía por la vida con cuidado, en silencio, como si tuviera miedo de tocar algo frágil de nuevo. Entonces, en 1996, cuando menos lo esperaba, una presencia gentil entró en el silencio. Bridget Rooney, una mujer de gracia e inteligencia callada, heredera del legado de los Pittsburgh Steelers, criada entre privilegios pero desarmadamente amable. Se conocieron en un evento benéfico en Aspen, donde la risa se mezclaba con la luz de la nieve y el champán. Ella le preguntó si aún creía en la felicidad. Él sonrió, medio confesión. Aún creo. Solo no sé si lo merezco más. Su conexión fue breve pero sincera. 2 personas encontrándose no por fama, no por distracción, sino por comprensión. Ella vio más allá de los titulares. Y él, por un momento fugaz, recordó cómo se sentía el calor. De ese capítulo callado vino algo permanente. Un hijo, Liam Timothy Costner, nacido en 1996. Cuando la noticia salió a la luz, Hollywood dirigió su ruido habitual hacia la historia. Pero Kevin lo enfrentó con honestidad. Hubo incertidumbre al principio. Una prueba de ADN confirmó lo que ambos corazones ya sabían. Aceptó la responsabilidad de inmediato, estableciendo un fondo fiduciario, proporcionando apoyo completo, asegurando que su hijo nunca sintiera la ausencia que él había conocido demasiado bien. No dejaré que crezca preguntándose si importa, le dijo a un amigo cercano. Esa no es una lección que ningún niño debería aprender. Para Kevin, esto no era sobre escándalo o control de daños, era sobre conciencia. Por primera vez desde el colapso de su matrimonio, estaba construyendo algo no para que el mundo lo viera, sino para una sola vida que llevaría silenciosamente su nombre. Su relación no duró mucho. Para 1998, habían tomado caminos separados. Sin embargo, terminó sin amargura, sin el espectáculo que a menudo sigue a los famosos. No hubo tabloides ni acusaciones, solo 2 adultos que habían compartido algo honesto y entendieron que había alcanzado su fin natural. Bridget, más tarde casada con el empresario William Coe, continuó hablando con amabilidad de Kevin, reconociendo su responsabilidad inquebrantable como padre. Kevin, a su vez, cumplió su palabra, visitando a Liam, enviando regalos, apareciendo en hitos, siempre con orgullo callado. Nunca convirtió al chico en un titular, lo dejó crecer en paz. He hecho suficiente ruido para 2 vidas, diría más tarde suavemente. Es bueno que él pueda vivir en silencio. Ese breve romance no fue un escándalo. Fue una pequeña redención, una lección escrita en minúsculas después de una vida escrita en mayúsculas para Kevin Costner.
Bridget Rooney no fue otro capítulo de desamor, sino un recordatorio de que el amor aún puede llegar suavemente sin promesas y dejar atrás algo duradero. Liam se convirtió en la prueba de que no todas las consecuencias son castigos, algunas son regalos envueltos en responsabilidad. Y en esa responsabilidad, Kevin encontró una gracia más callada. La tormenta había pasado, pero en su estela había nueva luz. Ya no cegadora, solo suficiente para ver el camino adelante. Y el hombre que aún estaba convirtiéndose. Pensó que las peores tormentas habían pasado, que después de décadas de desamor y reconstrucción, la vida finalmente le había concedido paz. Cuando Kevin Costner conoció a Christine Baumbauer, no fue con la chispa imprudente de la juventud, sino con la esperanza callada de un hombre que ya había perdido y aprendido. Ella era 20 años menor, grácil, confiada, modelo y diseñadora de bolsos cuya calma constante equilibraba la energía inquieta que lo había impulsado durante medio siglo. Se conocieron en 1998, se separaron en 2002, cuando ella anhelaba hijos y él temía empezar de nuevo. Pero el destino, paciente e insistente, la trajo de vuelta. No podía perderla por eso, diría más tarde. Cuando se casaron el 25 de septiembre de 2004 en su amado Dunbar Ranch en Aspen, no fue solo una boda, fue un regreso al hogar. Carpas blancas brillaban bajo el sol de la montaña, los caballos pastaban más allá del altar, y el aire olía a pino y promesa. Christine llegó en un carruaje tirado por caballos, su sonrisa temblando de alegría. Kevin esperaba bajo un dosel de luz, con los ojos húmedos, susurrando a un amigo. No pensé que tendría esta oportunidad de nuevo. Durante casi 2 décadas, construyeron lo que parecía el cielo en la tierra. 3 hijos, Caden Wyatt en 2007, Hayes Logan en 2009 y Grace Avery en 2010, convirtieron su rancho en un cuento de hadas viviente. Construyó fuertes de nieve con ellos en los inviernos de Colorado, los persiguió descalzo por la playa en los veranos de Santa Bárbara. Hubo barbacoas junto al lago, noches de cine con palomitas y sacos de dormir, cuentos susurrados antes de dormir contados por la misma voz que una vez comandó escenarios de Hollywood. Por primera vez en años, no estaba interpretando a un héroe, lo era. Esto, dijo una vez en una entrevista, es hacia lo que corría todo el tiempo. Miraba a Christine, paciente, radiante, práctica, y pensaba que había encontrado a la persona que lo llevaría suavemente a la vejez. Tomó menos papeles, pasó más tiempo detrás de la cámara, construyó Horizon como un legado para que sus hijos heredaran. Para un hombre que había vivido demasiado en aeropuertos y habitaciones de hotel, el sonido de la risa en la mesa era mejor que los aplausos. Se sentía permanente, un segundo acto que ningún guión podía arruinar. Pero a veces el paraíso no arde, se erosiona. Comienza con desayunos perdidos, miradas no devueltas, el cierre silencioso de puertas de dormitorio. Para principios de los 2020, el trabajo se filtró de nuevo en los espacios que el amor una vez llenó. Yellowstone exigía meses en locación. Horizon devoraba sus ahorros, su tiempo y, lentamente, su paz. Christine, dejada para sostener el hogar unida, comenzó a sentirse invisible dentro de una vida que el mundo envidiaba. Aún ponía la mesa para 5, incluso en noches en que él no llegaba a casa. Siempre está ausente, la citó una vez un amigo. Echo de menos las cosas simples, café, desayuno, un día sin horario. Ella quería presencia. Él ofrecía estabilidad y el amor hambriento de atención comenzó a diluirse en silencio. El tipo de silencio que no grita, sino que zumba como una advertencia distante. Luego vino el trueno. En mayo de 2023, cuando ella presentó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Él estaba en el set cuando recibió los papeles, parado bajo un cielo western que había construido del polvo. El equipo dijo que se congeló, con las páginas del guión aún en la mano, los ojos trazando la firma que terminaba 19 años de creencia. Se sintió, confió más tarde, como si el suelo se hubiera ido de debajo de mí. Lo que siguió no fue el desenredo silencioso de 2 corazones cansados, sino un espectáculo público. Un incendio de documentos, acusaciones, cifras en dólares y desamor medido en hojas de cálculo. Los titulares hablaban en millones, pero ninguno mencionaba la pérdida más pequeña de todas. 3 niños despertando en casas separadas, esperando el sonido de la voz de un padre que ahora llegaba por teléfono. Había un acuerdo prenupcial,
blindado pero frío, asegurando que el final sería como un negocio. Los abogados de Christine buscaron $248,000 al mes para manutención infantil. El tribunal lo redujo a $63,000, pero ningún número podía cuantificar lo que se había perdido. Bajo los términos del prenupcial, se le ordenó desalojar su casa en Santa Bárbara, la casa donde cada niño había dado sus primeros pasos y nadado por primera vez. Los vecinos dijeron que el día que se fue, las cortinas ondearon como alas. Kevin llegó a casa esa noche a habitaciones que olían débilmente a su perfume y al océano. Y por primera vez en años se dio cuenta de que el silencio tiene un aroma. Semanas después vino el corte más cruel. Fotografías de Christine caminando por la costa junto a Josh Connor, un hombre que Kevin una vez llamó amigo. Habían compartido cenas, risas, confianza, y ahora esas imágenes en los tabloides voltearon el mundo al revés. Prueba de nada, dolor de todo. Para un hombre que había construido su carrera en la lealtad, se sintió como una traición que pertenecía a otra vida. Y sin embargo, aquí estaba doblada en la que aún amaba. No quería esto, le dijo a amigos en voz baja. Aún la amo, pero algunas cosas no puedes dejar de ver. Por segunda vez en su vida, se encontró dividiendo un mundo que había construido con sus manos. Pero esta vez, no era el dinero lo que se dividía. Era la risa de sus hijos, ahora partida entre casas, fines de semana y silencios. Habían estado juntos casi 19 años, y esos años no se fueron en silencio. Ella luchó por preservar la comodidad de los niños. Él luchó por proteger su inocencia. Ella dijo que el matrimonio se había vuelto solitario. Él dijo que había estado intentando proveer. Entre ellos estaban 3 niños y el fantasma de lo que una vez fue perfecto. Para finales de 2023, el tribunal había hablado. Para principios de 2024, la unión era legalmente terminada. El prenupcial se mantuvo, pero también el dolor. La primera vez, le dijo a un confidente, perdí la mitad de mi riqueza. Esta vez, perdí la mitad de mi corazón. En el set, siguió filmando a través de la tormenta. El hombre dirigiendo Horizon mientras su propio horizonte se desmoronaba detrás de él. La fama nunca se había sentido tan vacía. Una vez había sido el guardaespaldas que prometió mantener a otros a salvo. Ahora era el que quedaba sin protección, sangrando silenciosamente detrás de la cámara. Años a partir de ahora, lo que perdurará no serán los documentos judiciales, sino los fotogramas callados de una vida que una vez fue completa. Un padre en un tráiler. Páginas de guión temblando en sus manos mientras el viento del desierto sacude las paredes. Una luz de cocina encendida en Santa Bárbara. Nadie en casa para apagarla. Una maleta cruzando un camino de piedra mientras 3 niños miran desde una ventana. Demasiado jóvenes para entender cómo algo puede terminar sin un villano. Y de ese silencio surge una verdad más profunda que la fama. Que nadie, por poderoso que sea, puede escapar del trabajo del amor. Que el éxito no puede reemplazar la presencia. Que algunas pérdidas enseñan lo que el triunfo nunca pudo. Y cuando los años se extienden largos y callados, los números contarán su propia historia. 7 hijos, 3 madres y un corazón que siguió intentando construir un solo hogar de todos ellos. Nunca se trató de cuántas vidas tocó, sino de cuán profundamente intentó quedarse en cada una. Kevin Costner continuará coparentalizando, apareciendo en obras escolares y cumpleaños, cumpliendo su palabra en las formas calladas que cuentan. Porque el amor, cuando es real, no termina con firmas. Se convierte en deber, luego en memoria, luego en gracia. En la historia de Kevin Costner, esto no fue solo otro desamor. Fue la caída de un hombre que una vez construyó mundos y aprendió que no podía mantener el suyo propio. Fue la tormenta que lo despojó de todo menos la fe. Y el capítulo que le enseñó que incluso después de construir horizontes para todos los demás, el único que realmente importa es el que se refleja en los ojos de tus hijos. Y a veces se necesita traición, no muerte, para recordarnos que incluso los ángeles pueden apartarse. Y que la mayor fuerza es seguir amando en su ausencia. ¿Qué queda cuando las luces se apagan, cuando los aplausos cesan y cuando el destino silenciosamente recupera casi todo lo que una vez sostuviste? Para Kevin Costner, la respuesta nunca estuvo en el rugido de la taquilla, sino en la deuda callada del amor, la que debía a sus padres Bill y Sharon, las 2 almas que lo construyeron mucho antes de que Hollywood lo nombrara estrella.
Eran personas calladas, Bill y Sharon Costner, que nunca buscaron la atención del mundo, solo su decencia. Criaron a sus hijos en casas pequeñas que olían a jabón y trabajo duro, donde el sonido de un cheque doblado en la mesa de la cocina significaba más que cualquier aplauso. Su padre, Bill, cavó zanjas, arregló líneas eléctricas y llegaba a casa cada noche con polvo en el cabello y fe en las manos. Su madre, Sharon, pasaba los días escuchando las penas de otros como trabajadora social. Luego, llegaba a casa para asegurarse de que su familia nunca careciera de ternura. De ellos, Kevin aprendió 2 lecciones que darían forma a todo lo que siguió. Que el trabajo es sagrado y que la bondad, por callada que sea, deja ecos que nos sobreviven. Y sin embargo, de todas las historias que contaría, la que nunca pudo terminar fue la de ellos. Cuando su madre cayó enferma, él estaba lejos, persiguiendo el sueño por el que ellos habían sacrificado. Hollywood rugía, estrenos, contratos, cámaras, pero su voz aún cortaba como una pequeña oración constante. «Lo estás haciendo bien», le dijo una vez por teléfono. «Solo no olvides descansar». Prometió que no lo haría, sin darse cuenta de que sería la última promesa que le haría. Cuando llegó la llamada, estaba en el set, las luces demasiado brillantes, el ruido demasiado fuerte. «Se fue», susurró alguien. No se movió. Por mucho tiempo, simplemente se quedó allí, con las manos temblando alrededor del guión que ella una vez le dijo que persiguiera. No llegó a tiempo para sostener su mano. No escuchó las últimas palabras que solo las madres guardan para sus hijos. En su funeral, se paró entre sus hermanos, intentando parecer valiente para una mujer que había pasado su vida siendo valiente por todos los demás. Ella cargó el dolor de otros para que no tuvieran que hacerlo, dijo en voz baja. Tal vez cargó demasiado. Pensó que el duelo aflojaría su agarre, pero 2 años después regresó más cruel, más cercano. Su padre, Bill, la siguió al silencio, como si un corazón no pudiera soportar latir sin el otro. La noticia llegó temprano en la mañana. Kevin estaba solo en una habitación de hotel, su teléfono aún brillando con las palabras que lo rompieron por segunda vez. Había perdido el último aliento de su madre, y ahora perdería el de su padre también. «Es la maldición de la distancia», dijo una vez. «Persigues todo lo que crees que los hará orgullosos, y cuando finalmente lo haces, se han ido». En el funeral, el aire estaba cargado con el olor a lluvia y césped cortado. Miró el ataúd y pensó en las manos que habían construido cada cerca, cada juguete, cada pieza del hombre en que se había convertido. «Nunca pidió crédito», susurró Kevin, «solo honestidad. Espero haber ganado algo de su orgullo». Esa noche, se sentó en su coche mucho después de que todos se fueran, con los faros apagados, la luz del tablero parpadeando en su rostro. No había cámaras, ni audiencia, solo un hijo dándose cuenta de que las 2 personas que habían mantenido el mundo estable se habían ido. Perderlos tan cerca uno del otro lo vació de algo. Tenía fama, riqueza, 1000 rostros sonriendo desde carteles de cine, pero de repente nada tenía peso. «Cuando tus padres se van», dijo una vez, «el mundo se siente diferente. Te conviertes en el padre de ti mismo». Y tal vez por eso, en los años que siguieron, sus películas se volvieron más suaves, llenas de padres e hijos, de despedidas que resonaban demasiado, de tierra y tiempo y perdón. Dejó de perseguir el ruido y comenzó a escuchar de nuevo el tipo de silencio que sus padres una vez vivieron. El silencio que significaba trabajo, amor y presencia. A veces conduce al rancho, se para bajo el mismo cielo amplio bajo el que una vez soñaron, y susurra una línea que ellos habrían entendido. «Lo logré, pero no sin ustedes». Porque la verdad es simple, el mundo le enseñó a brillar, pero sus padres le enseñaron por qué importaba. Y cuando los aplausos se desvanecen, aún son sus voces las que escucha. El zumbido constante de un padre, la suave oración de una madre, recordándole que cada historia que vale la pena contar, comienza y termina en casa. El mundo recuerda el día que Whitney Houston nos dejó, los boletines de noticias, el silencio que siguió, la incredulidad que circuló por el globo. Ella tenía solo 48 años, demasiado joven para morir, demasiado amada para ser olvidada. Para el mundo, fue la pérdida de una voz, pero para Kevin Costner, fue la pérdida de algo mucho más callado y mucho más sagrado. Una amiga, una musa, un alma frágil que una vez prometió proteger.
Se conocieron por primera vez en 1991, cuando Hollywood ya lo veía como inquebrantable, y el mundo la veía como intocable. Pero la fama oculta bien su soledad. Tal vez por eso se reconocieron al instante. Dos personas que entendían cuán pesado puede sentirse la perfección. El guardaespaldas estaba destinado a ser solo otro thriller romántico, pero cuando Kevin miró al otro lado de la mesa y vio las manos de Whitney temblando sobre el guión, algo cambió. Los ejecutivos del estudio no la querían. Nunca había actuado antes. Algunos temían que una superestrella negra opuesta a un protagonista blanco confundiera al público. Kevin se negó a ceder. Ella es la indicada, les dijo. Si dice sí, esperaré todo el tiempo que tome. Y lo hizo. Un largo año hasta que estuvo lista. Cuando finalmente entró al set, tímida y luminosa, él se convirtió en lo que más tarde interpretaría en pantalla, su escudo. Estudió su marca, susurró chistes para calmar sus nervios, la animó después de cada toma. Estaba asustada, dijo más tarde, pero era magia. Entre escenas, hablaron durante horas sobre Dios, sobre el hogar, sobre cómo la fama puede sentirse como regalo y maldición. Ella lo llamó mi lugar seguro. Él la llamó el milagro que protegí. Y cuando las cámaras rodaron, esa confianza, frágil, sin palabras, se volvió inmortal. Cuando El guardaespaldas se estrenó en 1992, el mundo se detuvo a escuchar. La imagen de Kevin cargando a Whitney bajo la lluvia se convirtió en leyenda. La película ganó más de 400 millones, pero fue la voz dorada temblorosa de Whitney en I Will Always Love You la que se grabó en la eternidad. Esa canción no era solo una banda sonora, era una confesión, una profecía, una promesa. El mundo vio química. Kevin vio coraje. Más tarde diría, hizo que el mundo entero se sintiera seguro por 4 minutos. Pero los años pasaron. La fama cobró su precio. Los titulares se volvieron más oscuros. El brillo se desvaneció. Kevin observó desde lejos, orgulloso pero impotente, mientras Whitney luchaba batallas que nadie podía pelear por ella. La gente olvida, dijo una vez, que detrás de cada voz hay una persona intentando mantenerse fuerte. Luego vino la llamada. 11 de febrero de 2012. Estaba en California cuando alguien dijo las palabras que ningún corazón estaba listo para escuchar. Whitney Houston se había ido. Encontrada sola en una habitación de hotel en Beverly Hills, horas antes de un evento pre-Grammy al que estaba emocionada por asistir. Sueños a medio escribir, proyectos planeados, un regreso susurrado en proceso. Y luego, silencio. La luz se apagó. El mundo se abrió. Los presentadores de noticias tropezaban con su nombre. Las lágrimas subían a mitad de la frase. Afuera de las iglesias, los fans encendieron velas, miles de pequeñas llamas parpadeando como un coro roto. Las radios tocaban sus canciones en repetición. Cada voz se quebraba en esa nota imposible en I Will Always Love You. En Nueva York, Londres, Seúl, Lagos, la gente se quedó quieta. No era solo la pérdida de una cantante, era la muerte de una era, de la inocencia que su voz una vez llevó. Kevin se sentó solo durante horas, mirando a la nada. ¿Estás seguro? Fue todo lo que pudo susurrar. Más tarde, dijo que se sintió como si una luz que había estado caminando hacia toda su vida se apagara. Cuando se anunció su funeral el 18 de febrero de 2012 en la iglesia bautista New Hope en Newark, donde cantó gospel por primera vez de niña, le pidieron que hablara esa noche. Escribió sus palabras a la luz de una lámpara, deteniéndose a menudo, dejando que el recuerdo emborronara la tinta. El día del servicio, se paró frente a su ataúd, las cámaras transmitiendo a millones. Su voz tembló. Whitney, comenzó suavemente. No eras solo lo suficientemente buena, eras grandiosa. Habló de su miedo a no ser suficiente, de cómo siempre había creído que ella era más de lo que jamás supo. El mundo estaba preocupado de que no estuvieras lista para el guardaespaldas, dijo. Pero yo lo estaba. Siempre creí en ti. Luego hizo una pausa, con los ojos húmedos, y susurró la línea que rompió el corazón del mundo. Y siempre te amaré. El coro se detuvo. Incluso el aire pareció congelarse. Fue un adiós que ningún director podría haber guionado. Afuera, las calles de Newark se desbordaron de dolientes. Algunos cantaban suavemente, otros simplemente lloraban.
En ese momento, el mundo, dividido por raza, idioma, distancia, lloró como uno. Durante días, los fans se reunieron donde ella había actuado, dejando flores, fotos, cartas. No estaban solo de luto por una cantante, estaban de luto por quienes habían sido cuando sus canciones los salvaron por primera vez. Kevin no vio la cobertura. Se quedó en casa, con las luces bajas, el eco de la iglesia aún resonando en su pecho. En los años que siguieron, rara vez habló de ella. Una vez, en voz baja, admitió: «Ojalá hubiera estado allí cuando me necesitó para protegerla de nuevo». Amigos decían que cada vez que I Will Always Love You sonaba en la radio, él extendía la mano y cambiaba la estación, no por negación, sino por reverencia, como dejar una habitación donde alguien que amas aún duerme. Cuando la película cumplió 30 años en 2022, finalmente habló de nuevo. La película funcionó porque su corazón era real. Tal vez eso era lo que siempre quiso que la gente recordara. No la fama, no la caída, sino el corazón. Para el mundo, la muerte de Whitney Houston marcó el fin de una voz que podía levantar iglesias y sanar corazones. Para Kevin Costner, fue la pérdida de una promesa sagrada. El eco de una amistad construida en fe, lealtad y la creencia de que incluso la belleza necesita protección. Se fue demasiado pronto, con sueños sin terminar y canciones sin cantar. Pero su voz aún flota entre las estrellas. Prueba de que algunas luces se apagan en la tierra solo para brillar para siempre en otro lugar. Y si escuchas de cerca, en algún lugar entre las notas, aún puedes oírlo susurrar: «Creí en ti». Luego, «Aún creo en ti». Tal vez solo aquellos que han cruzado el umbral de los 70 pueden entender verdaderamente cuán cruel puede ser el tiempo, cómo se arrastra en las articulaciones, roba la firmeza de las manos y convierte incluso las mañanas en pequeñas batallas. Para Kevin Costner, la edad no es solo un número, es una guerra librada silenciosamente bajo la piel. Un duelo diario entre la voluntad y el cansancio, entre el fuego inquebrantable del espíritu y la lenta rebelión de la carne. Una vez luchó contra tormentas, desiertos y noches sin dormir. El mundo vio al héroe, al sheriff, al vaquero, al guardaespaldas, pero lo que nunca vio fue al hombre que cojeaba a casa después de 12 horas en el set, al hombre que se vendaba las rodillas antes de volver a montar a caballo, al hombre que soportó dolor no por vanidad, sino por verdad. Cada victoria dejó su cicatriz. Waterworld quemó su piel y casi lo ahogó. Open Range le agrietó una costilla cuando un caballo lo tiró al suelo. Figuras ocultas lo probó con el dolor agudo e implacable de cálculos renales. Un dolor tan feroz que usó medicación pesada, pero se negó a perder un solo día de rodaje. Tal vez la ira en esa escena, dijo una vez, venía de un lugar real. Lo hacía. Cada escena, cada aliento fue comprado con dolor. Hoy, a los 70 años, el cuerpo que lo llevó a través de 1000 tormentas lleva el costo callada de esa devoción. Los hombros que una vez levantaron a coprotagonistas, ahora duelen en el frío. La espalda que se apoyó contra explosiones recuerda cada caída, cada hora bajo un sol implacable. Sus manos, una vez tan firmes, tiemblan ligeramente cuando el viento de la montaña sopla a través de Aspen. Los médicos lo llaman desgaste. Él lo llama prueba. El dolor, dijo una vez, no es mi enemigo. Es mi recordatorio de que aún estoy vivo haciendo lo que amo. Se mueve más lento ahora, pero hay propósito en cada movimiento. Se despierta antes del amanecer, de la misma manera que hace 40 años, saliendo al frío del aire de Colorado, mientras la primera luz se derrama por las colinas. En el Dunbar Ranch, camina por los mismos senderos que una vez recorrió con sus hijos. El pasado vivo en la escarcha bajo sus pies. A veces alimenta a los caballos él mismo, su aliento humeando en el frío. Su espalda protesta, sus rodillas discuten, pero sigue moviéndose. El movimiento, dice, es lo que me mantiene vivo. El cuerpo puede fallar, pero el corazón, ese viejo motor, aún arde caliente. Incluso ahora, mientras Horizon exige días largos bajo un sol brutal, se niega a ceder al confort. Los miembros del equipo dicen que trabaja más duro que hombres de la mitad de su edad. Dirige, actúa, edita, negocia, todo mientras maneja los temblores del tiempo que corren silenciosamente por su cuerpo.
Durante los descansos, se sienta en silencio, con los ojos fijos en la tierra, el horizonte extendiéndose como una promesa en la que aún cree. No puedes fingir la verdad en los ojos de un hombre, dijo una vez, y los suyos aún brillan, cansados pero inquebrantables. El tiempo ha tomado su parte, la fuerza de la juventud, la recuperación rápida, la ilusión de invencibilidad. Lo que ha dejado es más raro, gracia. La gracia de conocer los límites y aún elegir moverse más allá de ellos. La gracia de convertir el dolor en oración. Hay días en que el dolor persiste demasiado, cuando su espalda se endurece y los recuerdos de Waterworld y figuras ocultas regresan como viejos fantasmas. Pero no se queja. Toma el dolor, lo dobla suavemente en su trabajo y lo deja convertirse en parte de la historia. Para millones mirando desde lejos, fans ahora mayores, más grises, más lentos, hay algo sagrado en verlo aún levantarse, aún montar, aún creer. Se ha convertido en un espejo para todos los que se despiertan rígidos y cansados y eligen seguir adelante de todos modos. Su cuerpo puede llevar la ruina de los años, pero su presencia lleva su redención. En eso se ha convertido en más que un actor. Es un testamento a la resistencia misma. Hay una escena callada que los cercanos a él describen. Tarde en la noche en Aspen, el cielo ardiendo en oro. Kevin parado junto a la cerca, viendo a los caballos pastar. Sus manos descansan en la barandilla, las venas marcadas, las líneas profundas. Respira lentamente, como memorizando la luz. Detrás de él, una vida de tormentas. Delante, otro horizonte aún esperando. Sabe que el cuerpo no durará para siempre. Ninguno lo hace, pero las historias, la fe, el amor, la tenacidad, eso sí. Tal vez he ralentizado, dijo una vez con una pequeña sonrisa, pero no he parado. Y esa es la obra maestra final de Kevin Costner. No las películas, no la fama, sino la negativa a rendirse al tiempo. Se para por todos los que han envejecido, pero no se han vaciado. Por todos cuyos cuerpos los han traicionado, pero cuyos corazones aún saben cómo luchar, es prueba de que incluso cuando la fuerza se desvanece, el significado aún puede arder. Que cada arruga, cada cicatriz, cada dolor es solo la forma en la que la vida dice, aún estás aquí, sigue cabalgando. Ahora, a los 70 años, Kevin Costner se erige como prueba viviente de que ningún sueño se desvanece verdaderamente, simplemente toma una forma diferente. Nació en un hogar modesto en Linwood, California, hijo de un cavador de zanjas y una trabajadora social, y ahora mira a través de imperios que construyó con sus propias manos. Su patrimonio neto, que supera los 250 millones, no es un monumento a la codicia, sino un testamento a la resistencia. Un chico que una vez se mudó de pueblo en pueblo durmiendo junto a cajas empaquetadas, ahora posee paisajes que parecen la propia América. Vastos, indómitos, magníficos. Su Dumber Ranch en Aspen, Colorado, es el tipo de lugar que la gente solo imagina en sueños. 160 acres de soledad montañosa donde el aire zumba con pino y oración. Valuado en casi $250 millones, no es solo un hogar, sino un monumento viviente a la persistencia. Hay 3 residencias distintas. Un lodge principal de madera y vidrio donde el amanecer inunda cada habitación como gracia. Una casa junto al lago construida para mañanas tranquilas de reflexión. Y una casa junto al río donde el sonido del agua fluyendo se siente como un latido. A lo largo de la propiedad hay un campo de béisbol privado donde sus hijos una vez jugaron bajo el sol de Colorado, una pista de patinaje y senderos tallados a través de bosques susurrantes. En noches de invierno, la nieve atrapa la luz de las chimeneas y convierte todo el valle en oro. Es belleza sin arrogancia, lujo tejido con memoria. Más al oeste, en los acantilados dorados de Santa Bárbara, está su finca Flint Ridge, una obra maestra toscana valuada en casi 60 millones con vista al Pacífico. Sus arcos de terracota se abren a patios perfumados con lavanda, mientras frescos italianos y candelabros de vidrio de Murano llenan los pasillos con luz de otro mundo. Bajo sus pisos yace una bodega de 1000 botellas, cada añada marcada con una historia, cada corcho un año sobrevivido. La biblioteca de la finca, el teatro privado y las terrazas de piedra enfrentan atardeceres que parecen pintados por Dios mismo. Aquí, Costner encuentra su equilibrio entre la grandeza de la vida y la simplicidad de la gratitud.
y se mueve entre estos mundos con la misma humildad que una vez lo llevó del borde de la oscuridad. Su garaje es menos una colección que una crónica. El Shelby GT 350D de 1968. Ese muscle car negro y oro susurrando rebelión. Un Land Rover Defender 90 aún cubierto con el polvo de sets de filmación. Un Toyota Tundra, su caballo de batalla en el rancho. Y un Audi S8, elegante, callado, usado para viajes por la autopista 1 al amanecer. Amigos dicen que también guarda una Harley Davidson clásica para los raros días en que persigue el silencio. Y un bote de madera vintage atracado cerca de Santa Bárbara, el que pilota solo cuando el mar se siente más amable que la ciudad. Pero incluso con todo esto, lo que lo define no es lo que posee, es lo que da. Ha vertido millones en causas que le importan profundamente. Investigación para la enfermedad de Parkinson, fondos para hospitales infantiles, apoyo para refugios de mujeres y alivio para socorristas. Ha organizado eventos benéficos en su propia casa, subastando estancias privadas en Dunbar Ranch para recaudar fondos para quienes no tienen nada. El dinero, dijo una vez, no es éxito, es una herramienta, y las herramientas están destinadas a construir algo. Entre el silencio de Aspen y el sol de California, Kevin divide su vida entre las únicas cosas que alguna vez importaron de verdad: su oficio, su familia y el horizonte. No hay nuevo romance, ni escándalo, solo un hombre en paz con las tormentas que ha sobrevivido. Es padre de 7 hijos, Annie, Lily y Joe de su primer matrimonio, Liam de una relación posterior, y Caden, Hayes y Grace de la más reciente, cada uno llevando un eco diferente de su viaje, un fragmento de su alma hecho carne. Annie, la mayor, nacida en 1984, siguió más de cerca sus pasos, productora de cine que dirige su propia compañía, Fierce Studios, llevando silenciosamente el instinto de su padre por las historias y la independencia. Lily, nacida en 1986, heredó su sensibilidad artística, es cantante y compositora con una voz suave y embrujada. A menudo actúa en eventos benéficos íntimos, a veces incluso con su padre, sentado calladamente al fondo, orgulloso pero invisible. Joe, nacido en 1988, también encontró su lugar en el cine, trabajando detrás de la cámara en producción y sonido. Parte de la generación que lleva adelante la devoción de Kevin al oficio en lugar de la fama. Liam, nacido en 1996, vive en gran parte fuera del ojo público, el alma privada de la familia. Pero los cercanos a Kevin dicen que su vínculo solo se ha profundizado con el tiempo, construido en comprensión callada y respeto. Luego vienen los 3 menores: Caden, nacido en 2007, Hayes en 2009 y Grace en 2010. Aún adolescentes, aún viviendo la infancia que Kevin una vez soñó dar a sus hijos mayores. Caden ha comenzado a mostrar interés en la música y la edición. Hayes monta caballos y ya ha aparecido brevemente junto a su padre en Horizon, mientras Grace es la llama brillante de la familia. Atlética, divertida y ferozmente protectora de su papá. Visitan a menudo, a veces para montar caballos por los amplios valles de Aspen, a veces para sentarse juntos en su sala de proyección privada en Santa Bárbara, donde viejas películas caseras parpadean en la pared. Cumpleaños, mañanas de Navidad, rostros más jóvenes, pero sonrisas iguales. El sonido de su risa llena la casa, y por unas horas el tiempo se dobla hacia atrás. La familia, dice en voz baja, mirándolos, no es un capítulo. Es todo el libro, y aún estoy escribiendo el mío. Vive con los ecos del dolor, la espalda dolorida por caídas en el set, las sombras de cálculos renales, la fatiga de décadas sin dormir. Pero el fuego permanece. Aún se despierta antes del amanecer. Aún escribe, aún dirige, aún sueña. Su trabajo en Horizon, An American Saga, el masivo western en el que arriesgó su fortuna para crear, ya no se trata de gloria. Se trata de terminar lo que empezó, dejando atrás algo construido con verdad, sangre y tiempo. Cuando le preguntan sobre el legado, ríe suavemente. No necesito estatuas, dice. Mi legado es la vida que viví y las personas que amé. Detrás de los premios, detrás de la fortuna, aún está el chico que creyó que las historias podían cambiar el mundo. Ahora es prueba viviente de que pueden. Para el mundo, Kevin Costner es un ícono de Hollywood. Para aquellos que verdaderamente ven, es una parábola, un recordatorio de que la dificultad no es lo opuesto a la gracia,
sino su puerta de entrada. Su vida nos enseña que los sueños no están hechos de comodidad, sino de resistencia, que el dolor refina, y que la fe, no la fama, es la verdadera moneda de una vida plena. Así que esta noche, donde quiera que estés, en una casa callada, una habitación vacía o el suave crepúsculo de tus propios años, deja que la historia de Kevin te hable, que nunca es demasiado tarde para reconstruir, nunca demasiado tarde para perdonar, nunca demasiado tarde para empezar de nuevo. Si un chico de Linwood pudo ascender de cajas de cartón a castillos en las montañas, entonces aún hay esperanza para cada uno de nosotros, para convertir nuestras heridas en sabiduría y nuestras luchas en luz. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja